Mi suegra destruyó mi boda, pero no imagino lo que sucedería después. Nunca pensé que el día de mi boda terminaría con gritos, lágrimas y una familia completamente destrozada. Siempre había soñado con una ceremonia perfecta junto a la mujer que amaba, pero mi suegra tenía otros planes. Esta es la historia de cómo esta mujer intentó destruir nuestra felicidad y cómo, finalmente, el karma le devolvió todo con intereses. Todo comenzó hace 3 años cuando conocí a Laura en una conferencia de trabajo. Ella era brillante, divertida y tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Conectamos al instante, y después de solo 2 meses saliendo, ambos sabíamos que habíamos encontrado algo especial. Laura venía de una familia tradicional y muy unida. Su padre, Roberto, era un hombre tranquilo y amable que me aceptó desde el primer día. Su hermana menor, Sofía, se convirtió rápidamente en mi cómplice para sorpresas y regalos. Pero su madre, Carmen, siempre fue un enigma para mí. Carmen era una mujer imponente que había dedicado su vida a mantener las apariencias. Desde el principio, pude sentir su mirada evaluadora, como si estuviera buscando constantemente fallas en mí. Es solo su forma de ser protectora, me aseguraba Laura cada vez que mencionaba la atención. Le costará un tiempo aceptar que su hija mayor ha encontrado a alguien. Decidí darle el beneficio de la duda y redoblar mis esfuerzos para ganarme su confianza. Los primeros meses fueron un constante intento de impresionarla. Llevaba regalos cuando nos invitaban a cenar, ofrecía ayuda con cualquier problema técnico que tuvieran en casa, incluso me aprendí sus recetas favoritas para poder conversar sobre cocina, una de sus pasiones. Nada funcionaba. Con cada gesto mío, ella parecía más determinada a encontrar defectos. ¿No crees que ese trabajo tuyo es algo inestable?, me preguntó una vez durante una cena familiar. Laura siempre ha sido muy ambiciosa, necesita a alguien que pueda mantener su estilo de vida. La habitación se sumió en un silencio incómodo mientras Laura apretaba mi mano bajo la mesa. A pesar de los comentarios, nuestra relación florecía. Después de 1 año juntos, decidí dar el siguiente paso. Planeé una propuesta de matrimonio en el mismo lugar donde tuvimos nuestra primera cita. Con un anillo que había estado ahorrando para comprar durante meses, me arrodillé y le pedí que compartiera su vida conmigo. Las lágrimas de felicidad de Laura mientras decía sí compensaron cualquier dificultad. Esa noche, llamamos a sus padres para compartir la noticia. «Felicidades, cariño», exclamó Roberto con genuina alegría. La respuesta de Carmen fue un escueto que sorpresa, seguido de un largo silencio. «Supongo que tendremos que empezar a planear una boda», añadió finalmente con un tono que sugería más una obligación que una celebración. Laura colgó el teléfono visiblemente decepcionada, pero intentó disimularlo. «Solo está procesando la noticia», dijo, aunque sus ojos revelaban que esperaba una reacción muy diferente de su madre. Los meses siguientes fueron un torbellino de planificación. Laura quería una ceremonia íntima en una pequeña capilla seguida de una recepción en un jardín. Carmen tenía otras ideas. ¿Una boda pequeña? ¿Qué dirán nuestros amigos? He estado hablando con el gerente del Grand Hotel, tienen un salón precioso. Cada decisión se convertía en un campo de batalla. El vestido, las flores, la música. Carmen intentaba imponer su voluntad en cada detalle, mientras Laura luchaba por mantener algo de la visión original que teníamos para nuestro día. Una tarde, mientras revisábamos las invitaciones en nuestro apartamento, Laura rompió a llorar. «No entiendo por qué no puede simplemente apoyarnos», sollozó. «Es como si quisiera que esta boda fuera suya, no nuestra». La abracé mientras sus lágrimas empapaban mi camisa. «Tal vez deberíamos hablar claramente con ella», sugerí. «Explicarle cómo nos sentimos». Laura asintió, aunque pude ver el miedo en sus ojos ante la perspectiva de confrontar a su madre. La conversación fue un desastre. Carmen nos recibió en su casa con una sonrisa tensa, pero en cuanto Laura mencionó sus preocupaciones sobre la planificación de la boda, su expresión cambió. «Después de todo lo que estoy haciendo por ustedes, así es como me lo agradecen», espetó. «Estoy invirtiendo tiempo y dinero para que tengan una boda digna, no esas ideas simplistas que tienen». Roberto intentó mediar, pero Carmen lo silenció con una mirada. «No entiendes de estas cosas», le dijo. «Una madre sabe lo que es mejor para su hija». Cuando intenté intervenir, sugiriendo respetuosamente que deberíamos encontrar un término medio, Carmen me miró como si acabara de insultar a toda su familia. «Tú», dijo señalándome con un dedo acusador, «tú eres el problema. Desde que apareciste, Laura se ha alejado de nosotros, de nuestras tradiciones». Su voz temblaba de rabia contenida. Siempre supe que no era suficiente para ella. Mi hija merece a alguien que pueda darle una vida como la que siempre ha tenido, no a alguien que la arrastre a su nivel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura estaba pálida, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el dolor. Roberto parecía avergonzado, mirando al suelo. Sentí una mezcla de rabia y tristeza expandiéndose en mi pecho, pero me contuve. «Creo que es mejor que nos vayamos», dije finalmente, tomando la mano de Laura. Mientras salíamos, pude escuchar a Carmen gritando, «Si sigues con esto, lo lamentarás, Laura. Estás cometiendo el peor error de tu vida». Durante el camino de regreso a casa, Laura permaneció en silencio, con la mirada perdida en la ventanilla del coche. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Lo siento tanto», dijo.
Nunca pensé que llegaría a este punto. La miré brevemente antes de volver la vista a la carretera. No tienes que disculparte por ella, respondí. Pero tenemos que decidir qué hacer ahora. Laura asintió lentamente. Quiero casarme contigo, afirmó con una determinación renovada. No importa lo que ella diga o haga. Esta es nuestra vida. Decidimos seguir adelante con la boda, pero con algunos cambios. Redujimos la lista de invitados, cambiamos el lugar por uno más acorde a nuestros gustos, y Laura eligió un vestido que realmente la hacía feliz, no el que su madre había preseleccionado. Durante las semanas siguientes, Carmen mantuvo una distancia fría. Llamaba a Laura ocasionalmente, pero siempre encontraba la manera de deslizar comentarios sobre lo precipitada que era nuestra decisión o lo inadecuado del lugar que habíamos elegido. Roberto, por su parte, intentaba mediar entre su hija y su esposa. Una tarde vino a verme al trabajo. Necesito hablar contigo, me dijo con una expresión seria que nunca le había visto antes. Nos sentamos en una cafetería cercana, y después de un largo suspiro, comenzó, conozco a mi esposa mejor que nadie. Siempre ha sido controladora, pero lo que está haciendo ahora, es diferente. Hizo una pausa para tomar un sorbo de café. Creo que tiene miedo. ¿Miedo de qué?, pregunté confundido. Roberto me miró directamente. De perder a Laura. De perder control. Carmen viene de una familia complicada, donde nunca tuvo voz. Juró que sus hijos tendrían una vida perfecta, según sus términos. Verte llevarte a Laura, verla tomar decisiones independientes, está sacudiendo todo su mundo. Sus palabras me hicieron reflexionar. No justificaban el comportamiento de Carmen, pero me ayudaban a entenderlo un poco mejor. ¿Qué sugiere que hagamos?, pregunté finalmente. Roberto sonrió tristemente. Sigan con sus planes. Sean felices. El tiempo ayudará a Carmen a aceptar la situación. Mientras nos despedíamos, añadió, solo, tengan paciencia. Debajo de toda esa dureza, hay una mujer que ama profundamente a su hija. A medida que se acercaba la fecha de la boda, la tensión aumentaba. Carmen había pasado de la resistencia pasiva a la ofensiva directa. Comenzó a llamar a los invitados, insinuando que quizás deberían reconsiderar su asistencia ya que la boda parecía apresurada y no tenía su bendición completa. Cuando Laura se enteró, confrontó a su madre por teléfono. La discusión terminó con Laura llorando y Carmen amenazando con no asistir a la ceremonia. Tal vez sea mejor así, dije mientras abrazaba a Laura esa noche. Si no puede apoyarnos, quizás su ausencia sea menos dolorosa que su presencia negativa. Laura negó con la cabeza, sus ojos enrojecidos por el llanto. Es mi madre, susurró. A pesar de todo, quiero que esté allí. Es mi boda, se supone que debería ser un día feliz para toda la familia. Una semana antes de la boda, recibí una llamada inesperada de Sofía, la hermana de Laura. Necesito verte, dijo con voz urgente. Sin Laura. Acordamos encontrarnos en un parque cercano. Cuando llegué, Sofía parecía nerviosa, mirando constantemente a su alrededor como si temiera ser descubierta. Mamá está planeando algo, soltó sin preámbulos. La escuché hablando por teléfono con alguien. Mencionó algo sobre revelaciones durante la boda. Mi estómago se contrajo con ansiedad. ¿Qué tipo de revelaciones?, pregunté, aunque tenía la respuesta. Sofía negó con la cabeza. No estoy segura, pero sonaba determinada. Dijo que iba a salvar a Laura de cometer el peor error de su vida, incluso si eso significaba medidas drásticas. Me pasé la mano por el pelo, intentando procesar esta información. ¿Crees que realmente haría algo para sabotear la boda?, pregunté incrédulo. Sofía me miró con una mezcla de tristeza y resignación. No la conoces como yo. Cuando se obsesiona con algo, no hay límites. Esa noche, no pude dormir. ¿Debería contarle a Laura? ¿Estaría exagerando Sofía? ¿O realmente Carmen era capaz de arruinar el día más importante en la vida de su propia hija? Finalmente decidí no decir nada a Laura. Ya estaba suficientemente estresada con los preparativos finales, y sin pruebas concretas, solo conseguiría añadir más tensión. En cambio, hablaría con Roberto y juntos intentaríamos controlar la situación. Roberto escuchó mis preocupaciones con el ceño fruncido. Hablaré con ella, prometió. Aunque no puedo garantizar que me escuche. 2 días después, me llamó. Su voz sonaba derrotada. Lo intenté, dijo. Le pregunté directamente qué planeaba hacer en la boda. Se puso a la defensiva, dijo que solo quería proteger a su familia. Cuando insistí, me acusó de ponerme de tu lado contra ella. Hizo una pausa antes de añadir, creo que deberías estar preparado para cualquier cosa. El día de la boda amaneció radiante. Un sol brillante iluminaba el pequeño jardín donde celebraríamos la ceremonia. A pesar de la advertencia de Sofía y la preocupación que me carcomía por dentro, me sentía feliz. En unas horas, Laura sería mi esposa. Mientras me ajustaba la corbata frente al espejo, mi mejor amigo y padrino, Miguel, me dio una palmada en el hombro. ¿Listo para el gran día?, preguntó con una sonrisa. Más que nunca, respondí, intentando que no se notara mi inquietud. La ceremonia comenzó puntualmente.
Los invitados ocupaban sus lugares, el juez esperaba en el altar improvisado bajo un arco de flores, y la música suave llenaba el ambiente. Mi corazón dio un vuelco cuando vi a Carmen y Roberto entre los asistentes. Ella llevaba un vestido elegante pero austero, y su expresión era indescifrable. Roberto me saludó discretamente con un movimiento de cabeza, sus ojos reflejando preocupación. Y entonces, Laura apareció. Estaba radiante en su vestido blanco sencillo pero elegante, exactamente como ella quería. Nuestras miradas se encontraron y, por un momento, todo lo demás desapareció. Solo existíamos nosotros dos y la promesa de un futuro juntos. Cuando llegó a mi lado y tomé sus manos, pude ver pequeñas lágrimas de felicidad en sus ojos. «Te amo», murmuró, y sentí que mi corazón se expandía. La ceremonia transcurría perfectamente. El juez habló sobre el compromiso y el amor verdadero, intercambiamos votos personalizados que habíamos escrito, y llegó el momento de colocar los anillos. Justo cuando el juez pronunciaba las palabras «Si alguien conoce algún impedimento por el cual esta pareja no deba unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre», sucedió lo que tanto temía. Carmen se puso de pie. Un silencio sepulcral cayó sobre la asistencia. Laura palideció a mi lado, sus manos comenzaron a temblar entre las mías. «Yo tengo algo que decir», anunció Carmen con voz fuerte y clara. Roberto intentó tirar de su brazo para que se sentara, pero ella se zafó bruscamente. «Mi hija merece saber la verdad antes de cometer este error». Se volvió hacia los invitados, muchos de los cuales eran amigos cercanos y familiares. «Este hombre», dijo señalándome, «no es quien todos creen que es». Mi mente corría intentando anticipar qué posible mentira podría inventar. «He contratado a un investigador privado», continuó Carmen, sacando unos papeles de su bolso. «Y ha descubierto cosas muy interesantes». Laura soltó mis manos y miró a su madre con una mezcla de horror e incredulidad. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», susurró, pero Carmen la ignoró. «Este hombre tiene una exesposa y un hijo en otra ciudad», declaró triunfalmente. «Un hijo del que nunca les ha hablado. Ha estado manteniendo una doble vida durante todo este tiempo». Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. Era una mentira tan absurda, tan completamente fabricada, que por un momento no supe cómo reaccionar. Laura me miraba con los ojos muy abiertos, buscando en mi rostro algún indicio de verdad en las palabras de su madre. «Eso es absolutamente falso», logré decir finalmente, con la voz temblorosa de indignación. «Nunca he estado casado antes y definitivamente no tengo ningún hijo». Me volví hacia Laura, tomando sus manos nuevamente. «Tienes que creerme. Tu madre está inventando esto». Carmen sonrió con suficiencia. «Por supuesto que lo niegas. Pero tengo pruebas». Agitó los papeles en su mano. Certificados, fotografías, todo lo necesario para demostrar que he dicho la verdad. Roberto se levantó entonces, su rostro enrojecido de vergüenza y rabia. «Ya basta, Carmen», exclamó. «Estás arruinando el día de tu hija con mentiras». El caos se desató en el jardín. Los invitados murmuraban confundidos, algunos se levantaron para intentar calmar la situación, otros observaban el espectáculo con una mezcla de fascinación y horror. Laura estaba inmóvil, sus ojos alternando entre su madre y yo, como si intentara descifrar la verdad en medio de esa locura. Sofía fue la siguiente en intervenir. Se acercó a su madre y le arrebató los papeles de la mano. Tras echarles un vistazo rápido, los arrojó al suelo con desprecio. «Esto es ridículo, mamá. Son documentos falsificados, cualquiera puede verlo. Las fotos ni siquiera se parecen a él». Carmen intentó recuperar los papeles, pero Sofía la detuvo. «¿Cómo has podido llegar tan lejos?», le espetó con lágrimas en los ojos. «¿Tanto te cuesta ver feliz a Laura?». Laura finalmente reaccionó. Con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor, caminó hacia donde estaban los papeles dispersos y los recogió. Los examinó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, levantó la mirada hacia su madre. No había ira en sus ojos, solo una profunda y dolorosa decepción. «¿Por qué, mamá?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué harías algo así?». Carmen, al ver que su plan se desmoronaba, cambió de táctica. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Solo quería protegerte, cariño», dijo con voz temblorosa. «Él no es suficientemente bueno para ti. Nunca lo será. Mereces algo mejor». Laura negó lentamente con la cabeza. «No, mamá. Lo que merezco es tomar mis propias decisiones. Lo que merezco es respeto. Y lo que definitivamente merecía era una madre que se alegrara por mí en el día más importante de mi vida, no una que intentara destruirlo con mentiras». Se volvió hacia mí, y vi en sus ojos la determinación que tanto admiraba en ella. «Continuemos con la ceremonia», dijo con firmeza. Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Vas a ignorar todo lo que he dicho? ¿Vas a seguir adelante como si nada hubiera pasado?». Laura asintió. «Exactamente. Porque confío en él. Porque lo amo. Y porque, a diferencia de ti en este momento, él me ha demostrado respeto y honestidad». «Si sigues con esto», amenazó Carmen, su voz temblando de rabia, «no seré más tu madre. No serás parte de esta familia». El jardín quedó en completo silencio.
Roberto parecía destrozado, Sofía sollozaba silenciosamente, y los invitados observaban con incomodidad esta dolorosa escena familiar. Laura miró a su madre durante un largo momento, como si la viera realmente por primera vez. Si ese es el precio por mi felicidad, respondió finalmente, entonces lo acepto. Carmen, derrotada y humillada, recogió su bolso y salió a grandes zancadas del jardín. Roberto dudó un momento, miró a su hija con una mezcla de orgullo y tristeza, y luego siguió a su esposa. El silencio que quedó era tan denso que casi podía palparse. Fue el juez quien finalmente rompió la tensión. ¿Desean continuar con la ceremonia?, preguntó con suavidad. Laura y yo intercambiamos una mirada, y en medio de todo ese dolor, encontramos una certeza compartida. Sí, respondimos al unísono. Y así, con las manos entrelazadas y corazones determinados, completamos nuestros votos y nos convertimos en marido y mujer. La recepción que siguió fue extrañamente íntima y significativa. Nuestros amigos y los familiares que decidieron quedarse nos rodearon con amor y apoyo. Sofía se disculpó repetidamente por el comportamiento de su madre, pero Laura la abrazó, asegurándole que no tenía nada por qué disculparse. Hoy he tomado una decisión, le dijo. Elijo la felicidad, elijo el amor, elijo crear mi propia familia con el hombre que amo. Esa noche, mientras bailábamos nuestra primera canción como matrimonio, Laura apoyó su cabeza en mi hombro. Lo siento tanto, susurró. La abracé más fuerte. No tienes que disculparte. Nada de esto es tu culpa. Ella levantó la mirada, sus ojos brillantes con una mezcla de amor y determinación. Seremos felices, afirmó. A pesar de todo, seremos inmensamente felices. Las semanas siguientes fueron un proceso de adaptación. Laura intentó contactar con sus padres varias veces, pero Carmen se negaba a hablar con ella. Roberto respondía ocasionalmente, siempre con llamadas breves y tensas. Dale tiempo, le decía a Laura. Tu madre está procesando lo sucedido a su manera. Pero el tiempo pasaba, y la brecha solo parecía ensancharse. 3 meses después de la boda, mientras cenábamos tranquilamente en casa, recibimos una llamada inesperada. Era Sofía, su voz sonaba urgente. Papá está en el hospital, dijo. Ha tenido un ataque al corazón. Laura palideció. ¿Está bien?, preguntó con voz temblorosa. Está estable, respondió Sofía. Pero los médicos dicen que ha sido grave. Deberías venir, Laura. Sin pensarlo 2 veces, condujimos hasta el hospital. Laura estaba silenciosa durante todo el trayecto, sus pensamientos obviamente divididos entre la preocupación por su padre y la anticipación de ver a su madre después de lo sucedido. Cuando llegamos a la sala de espera, Carmen estaba allí, sentada sola en un rincón. Levantó la mirada cuando entramos, y por un momento, vi un destello de alivio en sus ojos al ver a Laura. Luego, su expresión se endureció nuevamente. Laura se acercó a ella con cautela. ¿Cómo está papá?, preguntó. Carmen respondió con voz monótona, como si estuviera hablando con una extraña. Estable. Los médicos dicen que necesitará cambiar su estilo de vida. Menos estrés. Estas últimas palabras las pronunció con un tono acusatorio, como sugiriendo que el distanciamiento familiar había contribuido al estado de Roberto. Antes de que Laura pudiera responder, un médico se acercó. ¿Familia de Roberto Vázquez?, preguntó. Todos asentimos. ¿Está consciente y ha preguntado por su hija Laura? El médico miró directamente a mi esposa. ¿Eres tú? Laura asintió, con lágrimas en los ojos. Puedes pasar a verlo, pero solo unos minutos. Necesita descansar. Carmen se puso de pie, obviamente esperando acompañar a Laura, pero el médico fue claro. Solo una persona por ahora, por favor. Con una mirada de disculpa hacia su madre, Laura siguió al médico hacia la habitación de Roberto. Me quedé en la sala de espera con Carmen y Sofía. El silencio era incómodo. Finalmente, Sofía se excusó para buscar café, dejándonos solos. Carmen me miró con una mezcla de resentimiento y curiosidad. ¿Laura es feliz?, preguntó abruptamente. La pregunta me sorprendió. Sí, respondí con sinceridad. Lo es. Aunque extraña a su familia. Carmen desvió la mirada. Fue ella quien eligió alejarse, murmuró. Con todo respeto, señora, dije, intentando mantener un tono respetuoso pero firme, usted no le dio muchas opciones. Carmen se volvió hacia mí, sus ojos brillantes de indignación. ¿Cómo te atreves? Todo lo que he hecho ha sido por el bien de mi hija. Respiré profundamente, recordándome que estábamos en un hospital, que su esposo acababa de sufrir un ataque cardíaco, y que esta mujer, a pesar de todo, era la madre de mi esposa. Sé que ama a Laura, dije finalmente. Y sé que yo no era lo que usted imaginaba para ella. Pero tiene que entender que Laura es un adulto capaz de tomar sus propias decisiones. Y me eligió a mí, como yo la elegí a ella. Eso no significa que la esté alejando de su familia. Nunca querría eso. Carmen parecía a punto de responder cuando Laura regresó a la sala de espera. Sus ojos estaban enrojecidos, pero parecía más tranquila. Papá está bien, dijo. Débil, pero consciente. Quiere verte, mamá. Carmen asintió y se dirigió hacia la habitación sin decir una palabra más.
Una vez solas, Laura se derrumbó en mis brazos. Papá me dijo que ha estado pensando mucho desde la boda, murmuró contra mi pecho. Dijo que este susto le ha hecho ver lo que realmente importa. Me pidió perdón por no haber sido más firme con mamá, por no habernos apoyado más. Acaricié su pelo mientras ella continuaba. También me dijo que mamá no ha estado bien. Que se pasa los días llorando cuando cree que nadie la ve. Esta revelación me sorprendió. La imagen de la orgullosa y obstinada Carmen llorando a escondidas era difícil de imaginar. ¿Crees que podría estar arrepentida?, pregunté con cautela. Laura suspiró. No lo sé. Es tan difícil saberlo con ella. Siempre ha sido muy buena ocultando sus verdaderos sentimientos. Los días siguientes fueron un constante ir y venir al hospital. Roberto mejoraba gradualmente, y la tensión entre Laura y Carmen parecía disminuir ligeramente, aunque seguían manteniendo una distancia cordial. Una tarde, mientras Laura estaba con su padre, Carmen me pidió que la acompañara a la cafetería del hospital. Sorprendido por la invitación, acepté. Nos sentamos en una mesa apartada, cada uno con una taza de café mediocre. Carmen parecía nerviosa, un estado que nunca había asociado con ella. Roberto me ha hecho ver algunas cosas, comenzó sin preámbulos. Cosas sobre mí misma que no son agradables de reconocer. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Siempre quise lo mejor para mis hijas. Siempre. Pero quizás confundí lo que yo consideraba mejor con lo que realmente las haría felices. No sabía qué responder, así que simplemente asentí, animándola a continuar. Ver a Roberto en esa cama de hospital, prosiguió, me hizo darme cuenta de lo frágil que es todo. De lo rápido que podemos perder a las personas que amamos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y pude ver a la mujer vulnerable detrás de la fachada de perfección y control. No quiero perder a mi hija, confesó en un susurro. Pero no sé cómo arreglar lo que he hecho. Laura los ama, respondí con sinceridad. A ambos. Nunca ha querido esta separación. Creo que estaría dispuesta a intentar reconstruir la relación si usted también lo está. Carmen asintió lentamente, secándose una lágrima con un pañuelo. Lo que hice en la boda, comenzó, pero se detuvo, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. No tengo excusa. Estaba desesperada, aterrorizada de perder a mi hija. Pero lo único que conseguí fue alejarla más. Todavía hay tiempo para arreglar las cosas, le aseguré. No será fácil ni rápido, pero si todos ponemos de nuestra parte, creo que podemos encontrar un camino hacia adelante. Carmen me miró directamente por primera vez sin hostilidad ni juicio, solo con una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Gracias, dijo simplemente. Por no odiarme a pesar de todo lo que he hecho. Cuando Roberto fue dado de alta una semana después, insistimos en que se quedara con nosotros durante su recuperación. Para nuestra sorpresa, Carmen aceptó la propuesta. Los primeros días fueron incómodos, con conversaciones cuidadosas y una tensión subyacente. Pero gradualmente, comenzamos a encontrar pequeños momentos de conexión genuina. Una noche, después de cenar, Carmen me pidió que la ayudara a preparar un té para Roberto. Mientras calentábamos el agua en la cocina, me miró con seriedad. Nunca te agradecí adecuadamente, dijo. Fruncí el ceño, confundido. ¿Agradecerme qué? Ella sonrió ligeramente. Por hacer feliz a mi hija. Por ser exactamente lo que ella necesitaba, incluso cuando yo no podía verlo. Esas palabras significaron más para mí que cualquier disculpa formal. Le sonreí agradecido, entendiendo el esfuerzo que le había costado pronunciarlas. Amo a Laura más que a nada en el mundo, respondí con sinceridad. Solo quiero construir una vida que la haga feliz. Carmen asintió levemente. Lo sé. Ahora lo sé. Los días se convirtieron en semanas, y la recuperación de Roberto progresaba favorablemente. La tensión en casa fue disminuyendo gradualmente, reemplazada por una frágil pero esperanzadora sensación de familia en reconstrucción. Una tarde, mientras Roberto descansaba, Laura y Carmen se sentaron juntas en el porche trasero. Desde la ventana de la cocina, podía verlas hablando intensamente, ocasionalmente secándose lágrimas, pero también compartiendo pequeñas sonrisas. Cuando Laura regresó adentro, sus ojos estaban enrojecidos pero brillantes. Hemos hablado, me dijo simplemente. Realmente hablado, quizás por primera vez en años. Esa noche, durante la cena, Carmen anunció que era tiempo de que ella y Roberto regresaran a su hogar. Han sido muy amables al recibirnos, dijo, pero creo que todos necesitamos un poco de espacio para procesar lo ocurrido y seguir adelante. Laura parecía preocupada. ¿Estás segura? Papá aún necesita cuidado, sí. Carmen la interrumpió con suavidad. Estamos bien, cariño. Además, necesitan recuperar su privacidad. Los recién casados deberían tener su espacio. La forma en que pronunció recién casados, sin amargura ni reproche, fue un pequeño milagro. La mañana de su partida, mientras cargábamos las maletas en el coche, Carmen me tomó del brazo y me llevó aparte. Quiero que sepas, comenzó, que aunque todavía estoy aprendiendo a aceptar algunos cambios, estoy genuinamente agradecida por cómo has manejado toda esta situación. Muchos hombres habrían aprovechado la oportunidad para alejar a Laura de su familia problemática, pero tú siempre has intentado mantener los puentes intactos.
Sus palabras me conmovieron profundamente. Laura ama a su familia, respondí. Siempre serán parte de nuestra vida. Los meses siguientes fueron de lenta pero constante reconciliación. Comenzamos con cenas quincenales, luego paseos dominicales y finalmente pequeñas celebraciones familiares. No todo fue perfecto, por supuesto. Ocasionalmente, Carmen dejaba escapar algún comentario controlador o crítico, pero ahora Laura se sentía más segura para establecer límites, y yo había aprendido a no tomar las cosas personalmente. Para nuestro primer aniversario de boda, decidimos celebrar con una pequeña reunión en casa. Invitamos a nuestros amigos más cercanos y, por supuesto, a la familia de Laura. La noche anterior al evento, recibí un mensaje de Carmen pidiéndome que me reuniera con ella en una cafetería cercana. Intrigado, acepté. Cuando llegué, Carmen ya estaba allí, con una pequeña caja frente a ella. Gracias por venir, dijo cuando me senté. Quería darte esto en privado. Empujó la caja hacia mí. Dentro había un reloj de bolsillo antiguo, hermosamente conservado. Era de mi padre, explicó. Ha pasado de generación en generación en nuestra familia. Roberto iba a dártelo el día de la boda, pero, bueno, ya sabes lo que pasó. Tomé el reloj con cuidado, profundamente conmovido por el gesto. Es precioso, murmuré. No puedo aceptarlo. Carmen negó con la cabeza. Claro que puedes. Eres familia ahora. Y quiero que sepas que lo digo en serio. Levantó su taza de café en un pequeño brindis. Por los errores que nos enseñan y las segundas oportunidades que nos permiten crecer. Choqué suavemente mi taza con la suya, sintiendo que finalmente habíamos encontrado un terreno común. El día de la celebración de nuestro aniversario, Carmen llegó temprano para ayudar con los preparativos. La observé trabajando junto a Laura en la cocina, sus cabezas juntas mientras discutían una receta, riendo ocasionalmente. El contraste con la tensión del año anterior era asombroso. Roberto se acercó a mi lado, siguiendo mi mirada. Increíble, ¿verdad?, comentó en voz baja. A veces las personas nos sorprenden, incluso después de décadas de conocerlas. Durante la cena, Carmen pidió la palabra para hacer un brindis. Mi estómago se tensó instintivamente, recordando la última vez que había hablado en una reunión familiar. Laura apretó mi mano bajo la mesa, compartiendo mi momentánea aprensión. Pero nuestros temores resultaron infundados. Hace un año, comenzó Carmen, cometí el error más grande de mi vida. Dejé que mi miedo y mi necesidad de control destruyeran lo que debería haber sido el día más feliz para mi hija. Hizo una pausa, visiblemente emocionada. Estaba tan convencida de saber que era lo mejor para ella que no pude ver lo que realmente necesitaba, mi apoyo incondicional y mi confianza en sus decisiones. Miró directamente a Laura, sus ojos brillantes de lágrimas. Me ha tomado tiempo, dolor y casi perder a las personas que más amo para entender que el amor verdadero no controla ni manipula. El amor verdadero acepta, respeta y confía. Luego, para mi sorpresa, se volvió hacia mí. Y a ti, dijo con voz firme, te debo la disculpa más grande. Te juzgué injustamente, intenté separarte de mi hija con mentiras y manipulaciones, y aún así, has mostrado más paciencia y comprensión de la que merecía. Gracias por amar a mi hija de una manera que yo no supe reconocer al principio. Gracias por ser exactamente el hombre que ella necesitaba en su vida. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Laura lloraba silenciosamente a mi lado. Sofía se secaba las lágrimas sin disimulo. Roberto miraba a su esposa con un orgullo evidente. Finalmente, me puse de pie y abracé a Carmen. Gracias, susurré. Esto significa mucho para ambos. La fiesta continuó con un ambiente de auténtica alegría y reconciliación. Más tarde esa noche, cuando nuestros invitados se habían marchado y estábamos recogiendo, Laura se detuvo de repente y me abrazó con fuerza. ¿Quién hubiera imaginado que terminaríamos así?, murmuró contra mi pecho. Hace un año pensaba que había perdido a mi familia para siempre. La abracé estrechamente, reflexionando sobre el extraordinario viaje que habíamos recorrido. A veces las peores tormentas traen los amaneceres más hermosos, respondí. Tu madre ha recorrido un largo camino. Laura asintió, sonriendo a través de lágrimas de felicidad. Todos lo hemos hecho. Y me siento increíblemente afortunada por ello. Unos meses después, cuando Laura me dio la noticia de que estábamos esperando nuestro primer hijo, su primera preocupación fue cómo reaccionaría Carmen. Para nuestra alegría, cuando compartimos la noticia durante una cena familiar, Carmen fue la primera en levantarse, con lágrimas de emoción, para abrazar a Laura. Serás una madre maravillosa, le dijo con convicción. Mucho mejor de lo que yo fui. Laura negó con la cabeza. Aprendí de la mejor, respondió, incluso de sus errores. Ahora, mientras observo a Carmen meciendo suavemente a nuestra pequeña Elena, cantándole la misma nana que solía cantarle a Laura cuando era niña, me maravillo del poder de la reconciliación y el perdón. El camino no fue fácil ni rápido, pero cada paso valió la pena. Lo que comenzó como una historia de traición y dolor se transformó en una lección sobre crecimiento, comprensión y amor verdadero. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiéramos tenido la fuerza para perdonar, si hubiéramos permitido que el resentimiento envenenara nuestro futuro.
La vida nos presentó una elección difícil, aferrarnos al dolor del pasado o arriesgarnos a construir algo nuevo y más fuerte sobre las ruinas. Elegimos lo segundo, y esa decisión ha hecho toda la diferencia. Si hay algo que he aprendido de esta experiencia es que incluso las relaciones más dañadas pueden sanar si existe voluntad genuina por ambas partes. El perdón no es un regalo que otorgamos a otros, es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Nos libera del peso del resentimiento y nos permite avanzar con el corazón abierto. ¿Y tú, que has leído nuestra historia hasta el final, hay alguien en tu vida con quien necesites reconstruir puentes? ¿Alguna herida que, aunque profunda, podría comenzar a sanar con un pequeño paso hacia la reconciliación? A veces, el acto más valiente no es mantenerse firme en nuestro dolor, sino atrevernos a crear un nuevo comienzo, incluso después de la traición más dolorosa. Porque al final, lo que realmente importa no son los errores que cometemos, sino cómo elegimos superarlos y crecer a partir de ellos.